Y nada, pues es el encuentro 33 del foro. Y nada, lo estamos grabando también porque luego esto queda ahí en la web y nos ayuda mucho a luego poder verlo. Y hay también personas de otros países que lo pueden ver y seguir. Y nada, bueno, como hoy los que somos ya conocidos, no hace falta que explique la dinámica del foro, que es un foro abierto, tranquilo y sereno, donde se puede hablar y preguntar de lo que queramos. Y hoy tenemos la suerte de contar con Javier Viver, que tú te calificas como imaginero, ¿no? Que es lo que los sitios de fuera entendemos como artista en general, un tipo de imaginero, los que tenemos relación con Andalucía lo relacionamos con las imágenes de los pasos de Semana Santa, ¿no? ¿Sabes? Quién es capaz de mostrar en una imagen mucho más que una sola representación, ¿no? Sino todo un contenido que hay de fondo en esa expresión artística y plástica. Y parte del hilo conductor de este encuentro va a ser este libro, ¿no? Que fue una colaboración que tuvimos la suerte de hacer en la consulta con Javier, porque, bueno, tú ahora nos contarás un poco más, pero Javier, al contemplar las fotografías que se habían hecho en el laboratorio de fotografía de la Salpêtrière en Francia, por estos psiquiatras clásicos que os sonarán nombres, y neurólogos, ¿no? Como Gilles de la Tourette, Charcot, Freud también estaba por allí, Babinski y otros tantos, pues Javier vio más que enfermos, ¿no? Y vio más que personas enfermas, y ¿no? Con las gafas que él lleva puestas, que son unas gafas mágicas, empecé a ver pues otra historia en esa narrativa que le daba la fotografía, que dio lugar a este libro, que fue premio nacional, ¿no? Un fotolibro. ¿De qué año? Del 2013. Y 15. Nosotros pudimos colaborar con él ayudándole a clasificar las fotos que él había seleccionado en qué se entendería hoy, o qué enfermos o qué enfermedades estarían presentes en esas fotografías, en contraste, ¿no? con una antipsiquiatría, y en contraste con los comentarios también de un sacerdote. Y de otro anónimo que no ha querido. Y la idea sería pues poder hablar desde otra perspectiva, no tan psiquiátrica, no tan psicológica, no tan de salud mental, del sufrimiento, visto con una perspectiva del arte, de la belleza, de la representación, de la imagen, y que nos puede ayudar a nosotros también como profesionales de la salud mental. Me parece a mí, pero luego vemos en el debate y en la exposición de Javier, quizá a vincularnos mejor al sufrimiento de las personas, a comprenderlo mejor, a interiorizarlo mejor, también como parte de la belleza de la persona, si se me permite hablar así, y calificar al sufrimiento de que pueda tener algo bello, ¿no? Bueno, luego discutimos. Así que nada, Javier, pues muchísimas gracias. ¿Tú quieres exponer y que luego deliberemos, o te interrumpimos cuando queramos? No, mejor me interrumpís, hacéis preguntas, no sé si a través del vídeo se puede hacer una pregunta o levantar la mano o algo se así, puede ¿no? hablar directamente, que se oye por ahí muy bien. Vale, pues sí, la idea es que, a ver, esto es un pozo sin fondos. Todo el archivo de la Salpêtrière, el fotolibro Revelations, lo puedes abarcar desde 1000 perspectivas, desde 1000 interpretaciones. De hecho, esa ha sido mi gran sorpresa, que desde espectros muy diversos me han hecho interpretaciones, o sea, que interpele en modos muy distintos, ¿no? Entonces, yo si queréis os voy a poner un poco el contexto. A veces a lo mejor doy por sabidas cosas. Si cualquier cosa que no se entienda muy bien, mejor que me preguntéis, me paráis y lo explico, porque a veces me dejo como antecedentes, ¿no? que a veces es necesario entender para comprender lo que digo, ¿no? Y
Y entonces, digamos, voy a crear el contexto en el que surgió este proyecto, que es un fotolibro, un libro de artista que utiliza la fotografía, ¿no? Y luego os daré mi interpretación personal, que es una más. Yo siempre digo que lo que hace el artista es hacer la primera lectura de su obra o la primera contemplación de su obra. Mientras está creando ya está contemplando, pero esa es una más. De hecho, no es la más importante. Si uno ve las interpretaciones o lecturas de las Meninas, posiblemente la que hizo Velázquez sería la más aburrida. Y luego resulta que han surgido cosas alucinantes y mundos que posiblemente Velázquez se quedaría desconcertado de las implicaciones que tenía esa intuición que tuvo de hacer un retrato extraño en el que no se veían en principio a los retratados, no sé. Bueno, son intuiciones con las que trabaja el artista y que le parecen fascinantes por lo que generan, pero no es consciente hasta todos los niveles de lo que implican las obras. Entonces, con este libro ha pasado algo de esto, que yo lo hice con una interpretación y luego resulta que ha habido muchas más interpretaciones, ¿no? Bueno, a mí me interesaba, bueno, pues especialmente todo el mundo de las imágenes de psiquiatría clínica. Y tampoco sé decir por qué, pero había algo fascinante en esas imágenes que hablaban de algo desconocido, que me daba mucho miedo y era algo que tenía un poder muy especial, esas imágenes. No eran poses, digamos, casuales, frívolas, sencillamente ahí había gente que estaba sufriendo y que se sometía a una fotografía porque se la decía el médico. Y ahí acababa, digamos, la historia, ¿no? Pero esas imágenes tenían algo muy poderoso. Tenía alguna referencia de cosas que habían sucedido históricas, por ejemplo, Gregorio Marañón, que si no me equivoco era psiquiatra también, ¿no? O por lo menos, bueno, por lo menos coleccionaba la iconografía de la Salpêtrée, la original. Y de hecho, yo he podido consultar estas fotografías en el legado que está en la Biblioteca de Biologías del CSIC. Y entonces, este tipo hizo un experimento muy interesante y se publicó un librito que era, él sostenía que los retratos del Greco, de los apóstoles, habían sido, los había hecho utilizando como modelos a los locos del Nuncio en Toledo. Y entonces hizo pues toda un intento de volver a repetir esa escenografía. Y entonces le pidió a varios de los que estaban ahí en el manicomio que se vistieran con las típicas vestiduras del Greco y cada uno interpretó un papel. Y de hecho, todas las fotografías que se conservan, es impresionante la relación que hay entre las miradas, esos rostros idos, esas poses un poco desencajadas y las pinturas del Greco, ¿no? Y bueno, estaba esa referencia y luego pues había otras referencias, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llamaba la atención cuando empecé a meterme en esta iconografía. Al principio estaba buscando en distintos archivos muy variados y había cositas y tal, y al entrar en este archivo me di cuenta de que estaba todo lo que me llamaba la atención. Y entonces entendí que lo que me llamaba la atención era que ahí en esas fotografías documentales en las que aparecía la foto y luego se contaba el caso clínico, pues en esas fotos había algo más que la descripción clínica de un paciente, sino que había algo que lo relacionaba directamente con la iconografía occidental y más concretamente la iconografía religiosa. Y de hecho vas al Museo del Prado y encuentras una coincidencia tremenda entre las fotografías de la Salpêtrée y los cuadros. Yo hice un experimento
y es poner en relación unas imágenes con otras, y se lo fui a enseñar al director del Museo del Prado, que en ese momento era Zugaza. Y Zugaza se quedó ahí absolutamente impresionado porque decía, pero si es que son los modelos de estos cuadros, estos son los que utilizaron los artistas, cosa imposible, lógicamente, porque las fotografías eran mucho después, se hicieron mucho después que los cuadros, ¿no? Pero había una relación de poses y de gestos, y muchas veces también de parecidos físicos del rostro, que era muy sorprendente, ¿no? Entonces, con esa idea empecé a ordenar imágenes de tal forma que podía utilizar un contexto muy extendido, muy conocido por todo el mundo, que era la historia de la salvación, que se reflejaba en la pintura y la iconografía, igual que lo tenías en la Biblia, textos ampliamente divulgados y conocidos por todo el mundo. Y de esa forma yo podía ir relacionando imágenes con todos esos pasajes que narran la historia de la salvación en Occidente, o sea, en un contexto cristiano. Y lo que me salió fue increíble, porque ahí estaban todas los tipos iconográficos los teníamos. Estaban las crucifixiones, por supuesto, de las más abundantes eran crucifixiones. Estaban las dormiciones, estaban los gestos de oración, los gestos proféticos, de avisos, de llamadas a un cambio, a una transformación, a una conversión. Estaban las llagas de la flagelación, los estigmas, estaban, no sé, muchísimas cosas por supuesto, los éxtasis, estaban las levitaciones, todo te lo encontrabas. Y entonces dices, claro, es un material espectacular, ¿no? Que de repente, de forma documental, te estaba contando toda la historia de la pintura en Occidente, ¿no? Y entonces eso fue, digamos, el arranque de todas estas imágenes. Todo esto, digamos, es la excusa para trabajar sobre alguna serie de problemas. A mí, en el fondo, lo que me preocupaba era un tema que tiene una vertiente estética, que es el tema del sufrimiento y del dolor. O sea, ¿por qué nos atrae tanto el dolor en toda la tradición occidental? Es un tema como recurrente, no solamente en la griega, la tragedia, sino luego en el cristianismo se convierte en el tema canónico o central, que es el dolor, el sufrimiento, la muerte. Es el gran tema, ¿no? Entonces, ese era el tema de la salpêtrière, ahí estaba. Y entonces, claro, empecé a, como, no sé, a indagar en esto. En todo ese proceso, claro, yo iba viendo a mucha gente. Recuerdo una vez cuando ya estaba bastante armada la estructura, que se lo fui a enseñar a una monja de un psiquiátrico en Cienpozuelos de chicas, que hay bastantes mujeres, pues no recuerdo si eran 600 o una cosa así. O a lo mejor estoy exagerando. No, en ese momento eran 750, claro, en concreto. De hecho, me lo dijo Carlos, me dijo, pues nada, vete a hablar con esta. Y entonces le enseñé todo eso, y ella me recibió pues muy atenta y claro, yo veía cómo pasando las páginas estaba a punto de llorar la monja, la señora. Y me sorprendió mucho y entonces me contó, me dice, es que esta es la historia de mi vocación. O sea, nosotros tratamos de encontrar a Cristo en todas estas personas que tratamos. Y de repente me enseñas tú aquí la historia, casi se podría hacer una cristología con ocasión de este libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues así es como surgió. Voy a pasar uno de los ejemplares y así lo podéis ir viendo, ojeando. Y luego, la verdad es que ha habido mucha gente que ha conectado a través también de esta vertiente del sufrimiento, ¿no? Recuerdo un caso bastante impresionante de una chica que me seguía por las redes sociales. Y entonces, en un momento determinado, me mandó un mensajito
y me dijo, no sé por qué, pero estoy enamorado de tu libro. Y yo digo, qué cosa más rara, una tía que le o sea, hay gente que le llama la atención, que le parece interesante, que tal, ¿no? Pero alguien que dice bueno, que le parece, no sé, bueno, total, que le pregunto y por qué te llama la atención, qué es lo que ves así. Y entonces me dice, pues no lo sé exactamente, pero no sé si tiene que ver con un hecho que me pasó cuando yo empecé a estudiar Bellas Artes. Una chica estaba en ese momento en cuarto de carrera. Pues empecé a estudiar Bellas Artes y entonces tuve un episodio muy traumático que pues mi novio pues nos fuimos a una casa de campo tal y entonces tomamos drogas y tal y entonces el asunto es que él me violó, o sea, de una forma muy bestia y yo me quedé paralizada de medio cuerpo que no podía moverlo. O sea, estaba bloqueado la mitad del cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me estaba contando esto y claro, yo de repente me quedé alucinado porque ese era el caso de una de las pacientes de la Salpetrea, que es Agustín, que es esta chica, la voy a enseñar aquí, que Agustín se convirtió en una especie de musa. Luego podemos hablar de cantidad de cuestiones éticas, si os interesa eso, relacionadas con la investigación que se hizo aquí. Yo me he metido pues un poquito ahí, pero la impresión que da es tremenda porque parece que no hay personas. O sea, no sé si eso es muy exagerado, pero parece como que hay una especie de oposición entre la investigación y la labor con esas personas. No sé si esto estaréis de acuerdo o si, bueno, es decir, esto, claro, una de las vertientes, también luego si queréis hablamos, es toda la vertiente social. Esto se hace en un momento en el que, digamos, el progreso está definido en una época, digamos, ilustrada, enciclopédica, colonialista, en la que la máxima del progreso es la razón. Y ese racionalismo bestial, claro, sitúa como primer enemigo a batir la locura, es lo que más puede atentar, digamos, el progreso de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí en todo este experimento, lo que se hace es, con esa capacidad de diseccionar y de hacer una taxonomía ilustrada, como se hace en ese espíritu colonialista de ir clasificando las distintas especies y tal, pues aquí lo primero que tienes que hacer es reconocer las distintas especies. Pero luego, claro, esto forma parte de una narrativa que está alineada con otro paso tremendo posterior, que es ya la época, por ejemplo, alemana, también racionalista, en la que todo eso que aquí se ha clasificado como el problema de la sociedad, aquí se estigmatiza de alguna forma y allí se elimina. Y entonces, de hecho, la locura es uno de los vamos, las personas locas es una de las personas a perseguir, ¿no? Bueno, entonces vuelvo otra vez al caso de esta chica que me escribió y a ver si encuentro Y vas a enseñar la imagen de Agustín. Sí. Sigues en la mano, ¿no? ¿Dónde? Sí. O sea, esa es Agustín. Esta es increíble, por eso no la veía. Es increíble. Esta chica tan increíble, ¿sí? Es la página 153. Se llama Es guapa. Es una chica, claro, que fascinaba a los médicos porque... sí, perdón. Pueden ellos ver también la foto de Agustín. Vale. Pues esta chica que veis aquí Perdón, es para los... Agustín. sí, gracias. Vale. Son fotos, esta en concreto que los surrealistas consideraban la histeria como la sublimación del pensamiento
crítico surrealista, no sé qué historias, ¿no? O sea, con una, digamos, absoluta frivolidad por parte de los surrealistas, ¿no? Bueno, pues Agustín representaba, pues claro, todas las fases de la histeria que habían catalogado, pues las vivía de una forma, con una pasión. Se convirtió en como no sé, la musa, la que expresaba todo esto que querían, pues, Rafa, ¿se te ha quedado el micro encendido? Bueno, entonces, claro, yo le dije a esta chica que me escribía desde Chile y le dije, ¿tú conoces la historia de Agustín en la Salpêtrière? Y me decía, no, no tengo ni idea. Bueno, pues a Agustín lo que le pasó es exactamente lo mismo que a ti. O sea, cuando era ella una niña de 12 años, una cosa así, el amante de su madre la violó y ella se quedó paralizada de medio cuerpo y la ingresaron en la Salpêtrière, pues bueno, como un caso de histeria y entonces estuvo allí, pues no sé si llegó 1 año y luego desaparece en la historia porque disfrazada de hombre se escapa del psiquiátrico y entonces desaparece ya, ya no se le sigue la pista. Y entonces, claro, le conté esto y esta chica estaba absolutamente alucinada. Dice, pues eso es lo que me pasó a mí. Y entonces le dije, ¿y tú y cómo estás ahora? Y me dice, pues lo que pasó es que me curé un día. Y entonces lo que pasó es que mi madre estaba muy deprimida porque yo me había perdido el curso. Estaba pues 6 meses en esa situación y había perdido el curso. Y entonces mi madre, ya cansada de ver a médicos y de intentar una solución, pues lo que hizo fue hacer una peregrinación a un santuario de la Virgen. Y entonces ahí rezó a la Virgen, cogió una cadenita y al llegar a casa me la puso en el cuello. Y entonces yo me fui a dormir y a la mañana siguiente me desperté y estaba perfecta. No tenía ningún tipo de parálisis de ningún tipo. Entonces, claro, me contaba, yo digo, ¿creerás en Dios? Y me decía, bueno, no sé mucho tal, pero digo, pues si te ha parecido la Virgen ahí, vamos, o sea, pero bueno, a lo mejor tiene una explicación científica, no sé, eso, se le puede dar explicaciones científicas y no quiere decir por eso que deje de ser también sobrenatural, o sea, porque no sabemos cuáles son, digamos, los mecanismos que utiliza la gracia para actuar, ¿no? Pero bueno, el asunto de esto, bueno, pues os dice un poco todas esas interpretaciones que hace la gente cuando ve la iconografía. Hay gente que directamente me ha dicho, mira, yo no puedo seguir viendo esto. Y me lo ha pedido que cerrara el libro, o sea, se sentía muy, o sea, claro, tiene un punto bastante duro, ¿no? Y tremendo, ¿no? Pero lo que no me he encontrado es gente que se queda indiferente. O sea, puedes generar, en algunos casos ha generado mucha polémica, cuando se ha relacionado, bueno, no sé, cuando aparecen temas feministas también entran cantidad de problemas, bueno, no sé. El asunto es que esta es una de las interpretaciones, que es la que hago yo. Pero el libro tiene esta cubierta, que es como la camisa, ¿no? Que se llama del libro. Ahí está traducida al español, está en francés, ¿no? Y entonces esta es la camisa del libro. Y entonces tú la camisa la puedes desplegar. Esta de aquí se me ha roto, pero me sirve para mostrarla. Y tú despliegas la camisa y entonces aquí tienes pues el único texto que hay en el libro está aquí, en esta camisa. Como habéis visto, lo he escondido a más no poder. O sea, esto es como decir, esto es mala idea, ¿no? Aquí está la colaboración que hizo Carlos Chiclana y su equipo, pues está aquí, simplemente en esta cubierta escondido
como el mapa del tesoro que tienes que desentrañar y así te puedes... Y entonces aquí lo que te encuentras es en la parte de arriba, veis que hay muchísimas imágenes, están todos como iconos, todas las imágenes de la salpetría del libro, o sea, todas las páginas numeradas. Y abajo hay una relación de conceptos de estas personas que contaba Carlos, que hicieron una lectura, una interpretación de las imágenes, de tal forma que puedes ir de las imágenes a los textos, a los conceptos, o de los conceptos a las imágenes. Está ordenado por orden alfabético y también por números, puedes ir de las imágenes o de los conceptos a las imágenes. Y entonces aquí, claro, yo lo que quería es ofrecer 4 interpretaciones. La primera es del equipo de psiquiatras, psicólogos, que lo que trataron es de hacer una actualización de las enfermedades tal como se describen en las historias clínicas. Luego, una chica que es antipsiquiatra, pues hizo toda una descripción de estas imágenes. Aparentemente podríamos decir que es contradictorio, pero de hecho no lo son. Empiezas a hacer lecturas y era una clave muy sociológica. Entonces ella iba describiendo pues cómo a la vez que, yo qué sé, que en el París del momento estaban ¿cómo llamaban estos? Los espectáculos de fenómenos humanos, y traían ahí a una chica a la que hipnotizaban y que se ponía a hacer contorsiones y tal, pues en la Salpêtrière tenías lo que llamaban las reuniones de los martes, a la que acudía la élite intelectual, científicos, pensadores, artistas, y hacían una especie de demostración, hipnotizaban a los pacientes y les inducían los ataques de histeria, por ejemplo. Y entonces así todo el mundo veía pues, los progresos que había ido realizando el doctor Charcot y sus médicos, ¿no? Y entonces, claro, ella ponía en contexto sociológico toda esa investigación que se hizo en la Salpêtrière y ponía también como dudas sobre lo que se hizo aquí en este momento, ¿no? Y luego estaba una interpretación de un cura que lo que fue haciendo es recoger textos de la escritura y aplicarlos a las imágenes. Y entonces todo es una clave mística, es muy bonito y poética, en la que a través de esos textos se va dando una lectura de esas imágenes. Y luego hay otra interpretación de un anónimo bueno, pues que hizo la lectura. Y entonces con esto, claro, lo que se propone es que cada lector pueda hacer una lectura del libro de la Salpêtrière, de la iconografía. Voy a ir pasando un poco para que los que no estáis aquí podáis ver. Pues aquí hay un primer capítulo súper extenso, que es como en todo. Primero hay que poner en contexto, y aquí lo que ponemos en contexto son las personas, son retratos que tenemos que hacían al entrar y al salir de las consultas, sobre todo, porque en el ala, digamos, donde estaban internadas, pues no sé si salían muchas, ¿no? Pero bueno, el asunto es que aquí se muestra como esta relación de retratos. Es como en el Prado, pues tienes galerías de retratos, o en cualquier museo tienes una galería de retratos. Y luego tenemos un capítulo que es de desnudos, que muestra la condición humana, desposeído de todo tipo de protección. Te encuentras expuesto absolutamente tú ante el mundo, vamos, y tú con tu condición y tu situación, y se produce también una homogeneización muy grande, ¿no? En el momento en el que quitas las vestiduras, ¿no? Y entonces hay un capítulo gigantesco sobre el desnudo, que es un tema extensísimo en la iconografía de la Salpêtrière. Y ahí hasta que uno envejece y se hace... Luego tenemos un capítulo. Cada capítulo se separa por una especie de circulito que representa, puede ser un objetivo,
puede ser lo que quieras, hay mil interpretaciones. También en clave mística el círculo se interpreta en otros contextos, o sea, puede ser la Eucaristía, puede ser Dios, es el círculo, el punto. Bueno, y entonces aquí aparece un capítulo de avisos, de llamadas de profetas, de gestos de preparación, ¿no? Tenemos casos, pues no sé, este señor que es un profeta total y todos con una mirada que parece atravesarte, ¿no? Y bueno, y este es el siguiente capítulo. Luego tenemos un capítulo de orantes, de gestos de petición, de ofrecimiento, de todo esto que se conoce como, sobre todo son mujeres las orantes, ¿no? Aquí aparecen casos, como sabéis, todas estas fotos se hacen, los tiempos de exposición fotográfica son muy, muy lentos. Entonces, lo que tienen que hacer es, mediante la hipnosis, inducir a las crisis para poderlas fotografiar. Y todo esto se hace mediante la hipnosis. Se provocan y entonces podían documentar todos estos casos, ¿no? Y todas estas chicas pues eran hipnotizadas, ¿no? Tenemos, bueno, pues no sé, casos ahí. Siempre, como veis, hay una clasificación de las distintas etapas en las que hay pues una fase, por ejemplo, de pasión o de crucifixión. Ahí luego acaba siempre con un sueño histérico que se llama, en el que se quedan como muy, muy, muy pacíficas y dormidas ahí. Y bueno, y luego todo tipo de imágenes, ¿no? Bueno, entonces esto da paso al último capítulo, que es a ver, aquí seguimos en el ofrecimiento, y este es el penúltimo capítulo que está anunciado por este cuerpo que, si lo veis, recuerda muchísimo al Cordero de Zurbarán sobre una mesa, como ofrecido y atado de pies y manos, o sea, está juntando los pies y las manos como si estuviera siendo ofrecido. Y entonces este es el comienzo, y aquí tienes desde las llagas, los estigmas, tienes la flagelación, estigmas de la flagelación, aquí en las marcadas, con todo tipo de huellas, de heridas, también en la cabeza, con clavos, en este caso le ha traspasado una bala, o con todo tipo de artilugios como coronas, ¿no? Y luego tienes pues ya todo el comienzo de una serie sobre la crucifixión. Cantidad de imágenes que te van a presentar pues esos crucificados de todas las edades, niños y mayores. Todo este tipo de imágenes las podemos reconocer en cuadros, por ejemplo, de Zurbarán, muy parecidos a este, y todo acaba, y también en las histéricas, pues, con las crucifixiones, ¿no? O incluso en 3 pasos, hasta la dormición. Casi esta parece una inmaculada, ¿no? Ahí la podemos ver, ¿no? Y tenemos estas imágenes de dormiciones, que son de una belleza tremenda, ¿no? Y ya tenemos la muerte, toda la muerte, con esos yacentes, esos cristos yacentes que nos recuerdan a tantos como los de Gregorio Fernández o tantos otros. Y luego el siguiente paso, ya entramos en un capítulo de levedad, en el que todo parece que empieza a fluir y a estar muy ligero. Los pies no están apoyados o se levantan, intentan abrirse camino y superar la gravedad. Bueno, y en el que pues los cuerpos flotan, están en ese estado como de levitación, y todo esto acaba pues con un cuerpo, unos pies que hay, bueno, todo tipo de cuerpos y de edades en levedad, y acaba con esta imagen de unos pies ahí flotando, ¿no? Bueno, pues este es el libro. Entonces, pero bueno, yo la verdad es que me estoy enrollando muchísimo. No sé si tenéis comentarios, preguntas, o queréis que vayamos por un lado o por otro. Bueno, como veis al final,
esta lectura que os he hecho ahora mismo, pues es una lectura, digamos, muy en la clave de la historia de la salvación. Para mí, estas imágenes, al final, me ofrecieron un acercamiento al sufrimiento. No es que uno acabe entendiendo, porque no lo entiende, se pone delante, pero es capaz de mirarle a la cara. De hecho, quizá el intento que hice yo de enfrentarme a esto era por superar un miedo de algo que no aceptaba, ¿no? Y lo que te permite esto es aceptar y ver que dentro del sufrimiento, dentro de esta situación, hay una sabiduría que no entiendes muy bien a saber el motivo, ¿no? Pero en todas las cosas que suceden aquí, en los planteamientos que, no lo sé, hay un motivo, digamos. Pero bueno, esto, claro, diréis, estás loco, no, ni argumentas ni nada, ¿no? Simplemente sueltas un. Pero bueno, también el arte, hay que entender que nosotros no trabajamos, digamos, por deducciones, sino que trabajamos por intuiciones. O sea, son presencias, pero claro, tú te pones a ver estas cosas y dices, hay algo muy poderoso en todas esas miradas, hay algo muy poderoso, mucho más poderoso que el dinero, mucho más poderoso que el poder, en esas miradas, en esos rostros, en ese sufrimiento, y no sabes exactamente, dices, cuándo se verá eso, por qué, cómo se manifestará, no sé, pero bueno, esa es mi experiencia al menos. En el plano personal, ya digo, a mí me ha permitido mirar todo esto sin tener como, no sé, esa especie de miedo no sé, de no entender o de no aceptar más que entender. En fin. Y yo, una primera así cuestión porque has empezado diciendo que la primera interpretación es la que hace el propio artista. No sé si no me ha parecido entender que de estas fotografías el que hizo la fotografía hiciera una interpretación. O si existe, no sé si habéis tenido acceso y hasta qué punto realmente, no sé, ¿qué te sugerían esas interpretaciones del artista, de la primera? Claro, vamos a ver, los que hacen las fotografías son a veces fotógrafos profesionales y a veces médicos que tenían inclinación por la fotografía. El propio Charcot era un tipo que tenía continuas referencias a la historia de la pintura. Cuando tiene que describir algún tipo de enfermedad, enseguida busca en la historia del arte algún tipo de imagen que represente esa enfermedad que él ha descubierto en sus pacientes. Y entonces la primera interpretación que se hace es la que tienes en la iconografía original de la Salpêtrière. O sea, es una interpretación puramente científica clínica, en la que se describe lo que ha sucedido, lo que han visto y diagnosticado y hasta dónde han llegado ellos. Y ahí acaba, y eso se documenta y se distribuye por muchos centros de investigación psiquiátrica en el que había pacientes y psiquiatras, ¿no? Y esa es la primera. Claro, lo que pasa es que tú te coges todo ese volumen de la Salpêtrière y te deja muy, no sé, es una cosa como muy pobre. Dices, incluso, no sé, a lo mejor vosotros le sacáis más, lógicamente, más interés porque tiene que ver mucho con vuestra historia, pero ahí lo fundamental de esas imágenes no aparece. Y tú liberas a las imágenes del texto, por eso yo lo que hice fue que no apareciera en el libro ningún texto. El único texto está fuera del libro, pero aquí no tienes imágenes salvo el título. Entonces, cuando liberas a las imágenes de ese contexto, de esa primera lectura condicionada, pues las imágenes ofrecen, o sea, de hecho se convierten en un retrato y como tal en un documento antropológico de primer orden. Y enseguida conectan con otros planos artísticos, planos que tienen que ver con la sociedad, sociología,
planos que tiene, bueno, pues puedes hacer muchísimas interpretaciones. Con la teología puedes hacer interpretaciones, pues que la gente, algunos me interpretaron pues toda la situación actual en relación con todo ese proceso que parte de la Ilustración y que está vigente, por ejemplo, en todos los procesos de extranjería, que es el de etiquetar a las personas. Tienes que clasificarlas y entonces con arreglo a eso tomas decisiones muy rápidas a veces y muy injustas también, ¿no? Y entonces él hablaba de toda una especie de como de procedimientos que hemos heredado de la Ilustración y que hemos dado por normalizados y que tienen un fondo perverso. Y entonces hacía toda una lectura a partir de toda esta clasificación que se hizo en la SAPC. Entonces, bueno, pues ahí. Pero, o sea, yo lo que hago es, en primer lugar, es relacionar todo. O sea, yo no soy el autor de las obras. Interpretar una fotografía es muy difícil o es a la vez muy fácil porque puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes describir, casi es más la labor de imaginación del que la ve, salvo que sepas un poco del contexto. Pero interpretar una secuencia de imágenes es mucho más fácil, porque sucede como en el cine. Al poner un fotograma al lado de otro, empiezas a contar una historia, empiezas a hacer una narración y entonces cuentas una historia y entonces se puede interpretar más fácilmente, ¿no? Y entonces ahí aparece también todo el plano más intelectual o más de las ideas, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho realmente es ser el autor de un fotolibro en el que las fotografías no son mías. Es un archivo fotográfico y yo me apropio de ese archivo y cambio el contexto y lo ordeno de otra forma y de partida lo dejo abierto para que cada uno haga su lectura. Claro, en toda esa ordenación ya hay una lectura muy clara, o por lo menos una serie de condicionantes que van a permitir muy distintas lecturas. Pero bueno, lo que hago es el fotolibro, ¿no? O sea que una cosa distinta es las fotografías que los fotógrafos les pedían, pues tienes que hacer una fotografía cuanto más descriptivas mejor. Y entonces hacían de frente, de lado, de espaldas y a veces oblicuas, ¿no? Que es la típica fotografía documental que se utiliza, por ejemplo, para criminología, para hacer fotografías de los presos, ¿no? O que en ese momento es paralelo todo ese estudio que hacía, ¿cómo se llama este criminólogo famoso? En el que según las proporciones y la estructura del cráneo, pues eso iba a tener unas connotaciones y iba a arrojar luz sobre posibles perfiles de criminales, ¿no? Entonces se asociaban esas formas a un potencial criminal, ¿no? Bueno, todo eso pues ha sido como, vamos, muy descartado en muchos casos, ¿no? Pero en ese momento es un momento en el que lo que tienes es un gran archivo, tienes que hacer ese gran archivo para poder hincarle el diente a todo esto que es un océano que no sabes por dónde coger. Javier,